Antes de que empecemos esta historia que va a tocar tu corazón, ya te lanzo una invitación. Si te gustan las historias de amor improbables, los giros inesperados y los finales que nadie ve venir, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy te va a poner la piel de gallina. Y al final, quiero que comentes, ¿crees que el amor verdadero puede nacer de un matrimonio por conveniencia? Así que respira hondo y ven conmigo. Era una noche calurosa de verano, y las luces de la mansión de la Croix brillaban como estrellas falsas en medio de la oscuridad de la ciudad. Dentro, el sonido de copas brindando, risas forzadas y los acordes suaves de un cuarteto de cuerdas llenaban el ambiente. En esa fiesta lujosa, todo parecía perfecto a los ojos de quien mirara desde fuera, pero detrás de la sonrisa se escondía un acuerdo sellado mucho antes de esa noche. Un matrimonio, pero no de amor, sino un negocio. Thiago de la Croix, heredero de un imperio multimillonario del sector inmobiliario, era conocido como el millonario de hielo. Alto, mirada penetrante, expresión siempre calculada, cargaba la reputación de ser incapaz de apegarse a los sentimientos. Desde pequeño, fue criado para tomar decisiones racionales y frías, donde la emoción era vista como una debilidad. Su padre, Antoine de la Croix, era aún más implacable. Para él, todo y todos tenían un precio. Y fue justamente por eso que, años atrás, cerró un acuerdo con la poderosa familia Rivas, dueños de una cadena de hoteles de lujo repartidos por el mundo. En el otro lado de la historia estaba Isabella Rivas. A diferencia de Thiago, no creció entre la rigidez y el cálculo. Aunque hija de una familia tradicional y millonaria, Isabella era una soñadora, apasionada por la literatura, las flores y los pequeños detalles que nadie más parecía notar. Tenía una sonrisa suave, de esas que parecen llevar la primavera en los labios, pero también una tristeza discreta en los ojos. Desde joven sabía que su vida no le pertenecía del todo. Sus pasos, decisiones e incluso sentimientos venían cargados con el peso de las expectativas familiares. El matrimonio entre ellos fue decidido mucho antes de que siquiera se conocieran. Un acuerdo para unir fortunas, fortalecer negocios y mantener los apellidos en la cima de la élite económica. Cuando por fin se vieron por primera vez, en una reunión formal organizada por las familias, no hubo miradas románticas ni sonrisas cómplices. Solo un saludo educado, frío, casi automático. Lo único que Isabella notó fue el aire distante de Thiago, y él, por su parte, percibió en sus ojos un brillo de resistencia que le intrigó, pero que no se molestó en descifrar. Los meses siguientes estuvieron llenos de compromisos sociales, cenas sin conversación y fotografías para las columnas de chismes. Ambos cumplían su papel como piezas en un tablero que no habían elegido jugar. En la noche del compromiso oficial, mientras todos brindaban por la pareja perfecta del futuro, Isabella se sentía asfixiada entre vestidos caros y perfumes empalagosos. Thiago, en cambio, se mantenía imperturbable, como si nada de aquello realmente lo afectara. Pero el destino, ese viejo bromista que adora meter su mano en los planes más bien estructurados, estaba a punto de intervenir. Un detalle pequeño, casi insignificante, daría inicio a un giro que ninguno de los dos podía prever. Y créeme, lo que comenzó como un simple contrato comercial, se convertiría en algo capaz de cambiar sus vidas para siempre. Aquí va a continuacao da traducao, como adaptacao dos nomes ha feita anteriormente. Si en la noche del compromiso todo parecía seguir el guión perfectamente ensayado por las familias de la Croix y Rivas, fue en la mañana siguiente que comenzó el primer desvío. Thiago, como de costumbre, se levantó temprano, se puso su impecable traje y partió hacia otro día de reuniones. Sin embargo, al pasar por los jardines de la mansión Rivas, algo fuera de lo común llamó su atención. Isabella, sola, sentada en el suelo, con los pies descalzos y el vestido blanco ligeramente manchado de tierra, acariciaba a un perro callejero que había aparecido por allí sin que nadie supiera de dónde. Thiago no era un hombre que se inmutara ante escenas así. En su rutina, los sentimientos y los afectos eran cosas descartables. Pero por alguna razón, aquella imagen se le quedó grabada en la mente. El contraste entre la delicadeza de esa mujer, criada entre lujos, y la sencillez de encontrar alegría en un perro abandonado, hizo que, por un instante, olvidara las cifras, los contratos y las obligaciones. Curioso, pero manteniendo su máscara de frialdad, se acercó y, sin poder evitar un leve tono sarcástico, preguntó:
No sabía que las herederas jugaban con perros callejeros. Isabella levantó la mirada y, por primera vez, su voz sonó firme y sincera. Tal vez sea porque tú solo conoces a gente que prefiere las joyas a la lealtad. La respuesta, inesperada, dejó a Tiago sin palabras. Acostumbrado a halagos, rara vez alguien lo confrontaba, mucho menos una mujer que, ante los ojos de todos, debería esforzarse por agradarle. Entonces se encontró frente a una mujer que no encajaba en los moldes que su familia intentaba imponer. Y eso, le incomodó de una manera extraña. La conversación no fue más allá. Tiago siguió rumbo a sus reuniones e Isabella volvió a acariciar al perro, pero el impacto de aquel breve diálogo fue más profundo de lo que ambos imaginaron. En la semana siguiente, Tiago empezó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. La forma en que Isabella evitaba los compromisos sociales, la mirada triste que lanzaba al cielo al atardecer, las cartas antiguas que leía a escondidas en el jardín. Parecía fuera de lugar en ese mundo de apariencias, y eso despertó en él una curiosidad que hacía mucho no sentía. El ambiente entre ellos, sin embargo, seguía siendo distante. En las cenas apenas cruzaban palabras. Los gestos eran calculados para mantener las apariencias, pero las palabras de Isabella seguían resonando en la mente de Tiago. Poco a poco, el millonario frío empezó a percibir las pequeñas prisiones invisibles en las que ambos estaban atrapados. Él, en el papel de heredero implacable. Ella, en el de esposa trofeo. Cierta noche, durante un evento de gala en uno de los hoteles de la familia, Tiago vio a Isabella sola en el balcón, mirando al horizonte iluminado por la ciudad. Por primera vez, no resistió el impulso de acercarse sin un motivo práctico. Sin saber bien por qué, le preguntó: ¿Eres feliz? La pregunta, sencilla, llevaba un peso para el que ninguno de los dos estaba preparado. Isabella no respondió de inmediato. Solo se giró, miró a Tiago por largos segundos y dijo: ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si pudieras elegir de verdad? Aquel diálogo, tan breve y al mismo tiempo tan profundo, fue como la primera grieta en una pared construida a la fuerza. Tiago empezó a darse cuenta de que había mucho más en esa mujer que un apellido y un anillo. Y él mismo comenzó a cuestionar, por primera vez, el camino que los de la Croix le habían impuesto. Pero las reglas seguían firmes, por ahora. Era un viernes de cielo nublado cuando las familias de la Croix y Rivas decidieron organizar un evento benéfico en una de sus haciendas de campo, alejadas de la ciudad. Todo formaba parte de una estrategia de marketing, por supuesto. Mostrar que, además de poderosos, también eran generosos y comprometidos con la sociedad. Para Tiago, aquello no era más que una actuación. Para Isabella, era solo otro día más en el que debía fingir ser alguien que no era. Pero el destino, una vez más, tenía sus propios planes. A media tarde, mientras los invitados paseaban por los jardines floridos y degustaban vinos caros, ocurrió un incidente inesperado. Uno de los caballos de la hacienda, asustado por un disparo de fuegos artificiales que algún irresponsable lanzó antes de tiempo, salió desbocado hacia el sendero del bosque. El animal era grande y salvaje, y corría furiosamente, casi atropellando a varios invitados en su camino. Isabella, que siempre amó a los animales y tenía experiencia con caballos por haber pasado parte de su infancia en las haciendas de la familia materna, no lo pensó dos veces. Sin importarle los gritos ni el protocolo, tomó uno de los carritos eléctricos usados para el transporte del lugar y fue tras el animal por el sendero. Tiago, al darse cuenta de lo que ella estaba haciendo, se quedó inmóvil por unos segundos, hasta que, por instinto, corrió a tomar otro vehículo para seguirla. El camino de tierra se estrechaba, rodeado de árboles altos y vegetación densa. Isabella conducía con destreza, el cabello suelto volando con el viento, la expresión decidida y el corazón acelerado. Tiago, justo detrás, mantenía los ojos fijos en ella, pero no solo por preocupación ante un posible escándalo o por el contrato. Por primera vez, sintió miedo de verdad. Miedo de que algo pudiera pasarle a esa mujer que, hasta hacía poco, no era más que una pieza en el tablero. Tras algunos minutos de persecución, el caballo se internó en una parte más cerrada del bosque. Al intentar esquivar un árbol, Isabella perdió el control del vehículo, que derrapó y cayó por un pequeño barranco, quedando de lado entre los arbustos. Tiago saltó del carro y corrió hacia ella, con el corazón latiendo a una velocidad que jamás habría imaginado. Al encontrarla consciente, aunque con un corte leve en la frente,
No pudo ocultar su preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, agachándose junto a ella, con las manos temblorosas por la adrenalina. Isabella, aturdida, sonrió levemente, a pesar del dolor, y respondió: Creo que sí, ¿pero viniste por mí? Tiago guardó silencio por unos segundos. No sabía qué responder, porque ni él mismo podía explicar el impulso que lo llevó a seguirla. La escena quedó suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ojos de ambos se encontraron de forma distinta a aquella primera vez en el jardín. No había ironía, ni desafío, solo una conexión cruda e inesperada. Fue en ese instante que Tiago comprendió lo que su razón luchaba por negar. Había algo allí. Algo que escapaba a su control, a las hojas de cálculo, a los contratos. Algo que, si no tenía cuidado, podría cambiar todas las reglas del juego que conocía. Ayudó a Isabella a levantarse y, por primera vez, tomó su mano no como parte de una representación social, sino como alguien que, de verdad, se preocupaba. El toque fue breve, pero cargado de una electricidad silenciosa. Al regresar a la hacienda, fingieron que no había pasado nada más que un pequeño incidente. Pero ambos sabían que, desde ese momento, todo sería distinto. Ninguno, sin embargo, estaba listo para admitirlo. Esa noche, el cielo parecía presentir lo que estaba a punto de ocurrir. Nubes densas cubrían la hacienda de la Croix, y el aire traía consigo ese olor a tierra mojada que precede una gran tormenta. Todos los invitados ya se habían marchado, y el silencio de la madrugada se extendía por la casona antigua como un velo espeso. Los empleados recogían las últimas copas y ordenaban los salones mientras los truenos, a lo lejos, anunciaban el temporal. Isabella, aún con el pequeño vendaje en la frente, no conseguía dormir. La escena del barranco, la mirada de Tiago, el toque inesperado de su mano, todo eso se repetía como una película en su mente. Por primera vez, se sintió conmovida por alguien que, hasta entonces, solo representaba una obligación. Decidió entonces bajar a la biblioteca de la casa, uno de los pocos lugares donde encontraba paz entre los libros antiguos y el aroma de madera envejecida. Tiago, en su suite, también se encontraba inquieto. Intentaba, en vano, retomar las hojas de cálculo y los informes de negocios, pero su mente insistía en volver al sendero, a la imagen de Isabella descalza en el jardín, al diálogo en el balcón y al miedo real de perderla en aquel accidente. Se levantó, tomó una botella de whisky y decidió caminar por la casa. Sin rumbo. Solo para aliviar el peso que sentía en el pecho, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Fue entonces cuando la biblioteca los volvió a reunir. Tiago entró sin hacer ruido y encontró a Isabella sentada en el suelo, con un viejo libro de poesía italiana abierto en el regazo. La escena lo paralizó por un instante. El reflejo suave de la luz sobre su rostro, sus ojos perdidos en las páginas, la expresión tranquila, como si el mundo exterior no existiera. Por un momento, Tiago se olvidó de todo lo que había aprendido sobre poder, control e indiferencia. Ella notó su presencia y, en lugar de levantarse o fingir que no lo había visto, hizo algo inesperado. ¿Quieres un poco de silencio o compañía?, preguntó con una media sonrisa cansada. Tiago dudó, pero se acercó. Se sentó en un sillón cercano, sin saber muy bien cómo empezar una conversación. El sonido de los truenos llenaba los espacios entre ellos, hasta que Isabella rompió el hielo. ¿Por qué siempre pareces tan infeliz, Tiago? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Ningún socio, empleado o pretendienta había osado cuestionar su felicidad. Por un instante, pensó en esquivar la pregunta, responder con sarcasmo, pero había algo en la honestidad de Isabella que lo desarmaba. Bebió un trago de whisky y habló, por primera vez en mucho tiempo, con sinceridad. Porque me enseñaron a no sentir. Solo a ganar. Isabella cerró el libro, abrazó sus rodillas y lo miró, con la vulnerabilidad de quien también carga con prisiones invisibles. A mí también, solo que mi prisión es dorada. Ambos quedaron en silencio, mientras la lluvia comenzaba a golpear con fuerza las ventanas. La tormenta afuera parecía una metáfora perfecta de lo que ocurría dentro de ellos. Por primera vez, compartían su soledad sin máscaras, sin protocolo. Eran solo dos seres humanos tratando de sobrevivir en un mundo que los moldeaba como piezas de un tablero cruel. La conversación se prolongó durante horas. Hablaron de la infancia, de los miedos que ocultaban,
de los sueños abandonados y de la angustia de vivir para complacer las expectativas ajenas. Tiago confesó que, de joven, soñaba con ser piloto de carreras e Isabella contó que quería abrir una pequeña librería en una ciudad junto al mar. Rieron juntos de la ironía de sus vidas y, sin darse cuenta, se acercaron más de lo que jamás habrían imaginado. Cuando la lluvia cesó y el cielo comenzó a aclarar, Tiago tomó la mano de Isabella con firmeza, pero sin apuro. Ya no era un gesto de compromiso ni de protección, sino de complicidad. Sabían que aún estaban atrapados en las reglas de ese matrimonio-negocio, pero algo esencial había cambiado esa madrugada, los dos se habían encontrado de verdad. Después de aquella madrugada de confesiones bajo la tormenta, algo había cambiado entre Tiago e Isabella. No se convirtieron en amantes apasionados de inmediato, tampoco lo dejaron todo atrás, pero la tensión se había desvanecido. En los días siguientes, las miradas eran más largas, los gestos más suaves y las conversaciones, aunque discretas, llevaban el peso y el alivio de quienes, por fin, sabían que ya no estaban completamente solos. Sin embargo, como en toda historia en la que las cosas empiezan a salir bien, siempre hay un fantasma del pasado listo para resurgir. Y ese fantasma tenía nombre, Caroline Dubois. Caroline fue, años atrás, la única mujer por la que Tiago de la Croix creyó haberse enamorado de verdad. Hija de diplomáticos franceses, hermosa, ambiciosa y manipuladora, Caroline veía en Tiago una pieza más en su juego de ascenso social. Cuando se dio cuenta de que él la amaba, usó ese sentimiento para intentar controlarlo. Al descubrir sus verdaderas intenciones, Tiago, aún joven, se sintió traicionado, humillado, y desde entonces construyó el escudo de hielo por el que todos lo conocían. El problema era que Caroline nunca aceptó el rechazo. Desapareció un tiempo del círculo de la alta sociedad, pero ahora estaba de regreso. Y lo peor, había descubierto el matrimonio por conveniencia entre Tiago e Isabella y, al enterarse del accidente en la hacienda y la creciente cercanía entre ellos, decidió actuar. Una carta anónima, sin remitente, llegó a manos de Isabella una mañana lluviosa. En el sobre, solo una frase: él nunca te amó. Y nunca lo hará. Junto a la carta, una copia de antiguas fotos de Tiago y Caroline en viajes, cenas, besos escondidos, acompañadas de declaraciones apasionadas escritas por el propio Tiago en un diario de años atrás. Isabella sintió el estómago revolverse. Por más que supiera que todos tienen un pasado, por más que entendiera que ese matrimonio había empezado como un juego de intereses, no estaba preparada para enfrentar la realidad de que Tiago ya había sido capaz de amar y de sufrir por alguien. Lo más doloroso era la sensación de estar entrando en el mismo laberinto de ilusiones. La inseguridad volvió a apoderarse de su pecho. Pensamientos atropellaban su mente. ¿Y si todo lo que dijo aquella noche no fue más que actuación? ¿Y si me estoy permitiendo sentir por alguien incapaz de amar de verdad? Incapaz de soportar la duda, Isabella enfrentó a Tiago esa misma noche. En medio del salón vacío de la mansión, con la lluvia golpeando los ventanales, entró decidida a su despacho y lanzó la carta y las fotos sobre la mesa. ¿Quién es Caroline? Su voz temblaba, pero no de miedo. Era una herida. Tiago se quedó paralizado. Al ver aquellas fotos, sintió que lo arrastraban de vuelta a un pasado que había luchado por enterrar. Respiró hondo, se pasó la mano por el cabello y, sin recurrir a mentiras ni excusas, respondió: un error. El mayor de mi vida. Isabella no apartó la mirada. ¿Y yo? ¿Qué soy para ti ahora? Esa pregunta rompió el último resquicio de orgullo de Tiago. Sabía que ya no podía huir, no después de todo lo que habían vivido. Se acercó a ella, mirándola a los ojos, y dijo con una voz ronca y sincera: eres la única persona que me ha hecho querer cambiar. La única que ve quién soy, y no quien esperan que sea. Las palabras desarmaron a Isabella. Las lágrimas, que había estado conteniendo, comenzaron a caer. Por primera vez, desde que fue prometida a él, se sintió realmente vista. No como heredera, no como nombre en un contrato, sino como mujer. Los dos se quedaron allí, en silencio, en medio del salón oscuro, escuchando solo la lluvia y los latidos apresurados de sus corazones. La carta y las fotos quedaron olvidadas sobre la mesa, como reliquias de un pasado que, desde ese instante, ya no tendría fuerza para separarlos. Pero, claro, la historia aún no ha terminado.
La carta y las fotos podrían haber sido el último suspiro de un pasado resentido, pero Caroline Dubois no era del tipo que aceptaba la derrota en silencio. Lo que para muchos habría sido solo un intento patético de reavivar una vieja herida, para ella era apenas el inicio de un plan mucho más perverso. Caroline sabía que, para herir a Tiago, no bastaba con recordarle lo que tuvieron. Necesitaba eliminar aquello que ahora lo hacía vulnerable, Isabella. Usando contactos antiguos y dinero sucio, Caroline montó una trampa sutil, fría y calculada. En pocos días, comenzó a correr rumores en columnas sociales sobre una supuesta infidelidad de Isabella con un artista francés que había participado en una de las exposiciones benéficas organizadas por la familia Rivas. Manipuló imágenes, creó testigos falsos y, lo más cruel, envió mensajes anónimos al padre de Tiago, Antoine Delacroix, un hombre que no toleraba escándalos. Antoine, al recibir la información, estalló en furia. Para él, el amor o cualquier vínculo verdadero entre Tiago e Isabella era una amenaza directa al acuerdo multimillonario sellado entre las familias. Y si el nombre de los Delacroix se veía manchado por una traición, aunque fuera falsa, todo se derrumbaría. Sin perder tiempo, convocó una reunión con los patriarcas de ambas familias, exigiendo el divorcio inmediato y la exclusión de Isabella de todos los círculos sociales. Isabella, al descubrir la trama, vio su mundo derrumbarse. No bastaba con estar atrapada en un matrimonio que no había elegido, ahora también veía su reputación destruida. Lo peor, sabía que no era obra del destino, sino la mano invisible de Caroline intentando eliminarla de forma cobarde. Su mayor dolor, sin embargo, fue ver que Tiago, hasta ese momento, no había dicho nada. No la defendió públicamente. No impidió la reunión. Su silencio fue como una puñalada. El orgullo y la inseguridad hablaron más fuerte. En una mañana gris, Isabella hizo discretamente sus maletas y dejó la mansión, sin avisos, sin despedidas. Solo dejó una nota sobre la cama de Tiago. A veces, amar también es saber cuándo marcharse. Cuando Tiago llegó y encontró la habitación vacía, la nota en sus manos y la ausencia de Isabella resonando por los pasillos, algo dentro de él se derrumbó. Por primera vez en años, el millonario de hielo se sintió impotente, vacío, y con la dolorosa certeza de que estaba a punto de perder a la única persona que realmente lo veía. Mientras tanto, Caroline, satisfecha, celebraba en silencio, convencida de que había ganado. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Días después, Tiago descubrió, gracias a uno de los empleados más antiguos de la familia Rivas, un viejo jardinero que tenía un gran cariño por Isabella, toda la verdad sobre Caroline. Los mensajes falsos, las imágenes manipuladas, los testigos pagados. Todo. La furia de Tiago fue inmediata. Se sintió un tonto por no haber creído, por haber dudado. Pero, por encima de todo, lo consumía el dolor de la pérdida. Sin perder tiempo, fue en busca de Isabella. Supo que se había refugiado en la antigua casa de playa de su abuela materna, una pequeña propiedad olvidada junto al mar, donde solía pasar los veranos de su infancia. El camino hasta allí era largo y tortuoso, pero para Tiago, en ese momento, nada más importaba. Cada kilómetro recorrido era una mezcla de culpa y esperanza. Sabía que, esta vez, no bastaría con decir palabras bonitas. Tendría que luchar. No contra Caroline, ni contra su padre, ni contra los contratos, sino contra sí mismo. El orgullo y la inseguridad hablaron más fuerte. En una mañana gris, Isabella hizo discretamente sus maletas y dejó la mansión, sin avisos, sin despedidas. Solo dejó una nota sobre la cama de Tiago. A veces, amar también es saber cuándo marcharse. Cuando Tiago llegó y encontró la habitación vacía, la nota en sus manos y la ausencia de Isabella resonando por los pasillos, algo dentro de él se derrumbó. Por primera vez en años, el millonario de hielo se sintió impotente, vacío, y con la dolorosa certeza de que estaba a punto de perder a la única persona que realmente lo veía. Mientras tanto, Caroline, satisfecha, celebraba en silencio, convencida de que había ganado. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Días después, Tiago descubrió, gracias a uno de los empleados más antiguos de la familia Rivas, un viejo jardinero que tenía un gran cariño por Isabella, toda la verdad sobre Caroline. Los mensajes falsos, las imágenes manipuladas, los testigos pagados. Todo.
La furia de Tiago fue inmediata. Se sintió un tonto por no haber creído, por haber dudado. Pero, por encima de todo, lo consumía el dolor de la pérdida. Sin perder tiempo, fue en busca de Isabella. Supo que se había refugiado en la antigua casa de playa de su abuela materna, una pequeña propiedad olvidada junto al mar, donde solía pasar los veranos de su infancia. El camino hasta allí era largo y tortuoso, pero para Tiago, en ese momento, nada más importaba. Cada kilómetro recorrido era una mezcla de culpa y esperanza. Sabía que, esta vez, no bastaría con decir palabras bonitas. Tendría que luchar. No contra Caroline, ni contra su padre, ni contra los contratos, sino contra sí mismo. Tiago jamás había sentido su corazón latir de aquella manera. Cada paso hacia el porche era un golpe contra su propio orgullo, una súplica muda de perdón, un reconocimiento tardío de que perder a Isabella era lo único que realmente lo destruía. Él, que había pasado toda su vida rodeado de cifras, contratos y conquistas vacías, comprendía ahora, frente a ese mar gris y a esa mujer de mirada perdida, que por primera vez estaba realmente vivo. Isabella no se giró de inmediato. Sintió su presencia detrás como un viento distinto, pesado, cargado de todo lo que había quedado sin decir. Durante segundos interminables, el silencio pesó más que cualquier grito. La brisa marina llenaba sus pulmones y el sonido de las olas se mezclaba con la tormenta que ambos llevaban por dentro. Tiago rompió el silencio. Su voz ronca, quebrada, no se parecía en nada al tono controlado de siempre. Fui un cobarde, empezó, y el pecho de Isabella se apretó. Cuando apareciste en mi vida, ya no sabía lo que era sentir. Aprendí a negar todo lo real. Y cuando finalmente entendí lo que significas para mí, tuve miedo. Miedo de perder el control. Miedo de admitir que eres lo único que me hace querer ser mejor. Isabella se giró lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin rabia. Solo cansancio y tristeza. ¿Por qué ahora, Tiago? ¿Por qué después de dejarme sola, de abandonarme en esa sala, de permitir que ensuciaran mi nombre, que pisotearan mi dignidad? Él se acercó más, sin pedir permiso, y se arrodilló frente a ella, un gesto impensable en alguien como Tiago de la Croix. Porque tuve que estar a punto de perderte para entender que vivir para complacer a mi padre, a mi familia y a un imperio vacío, es morir lentamente. Y yo no quiero morir sin saber lo que es amar de verdad. Y te amo, Isabella. Te amo. Las palabras rompieron sus defensas. Un sollozo se escapó sin control, y las lágrimas comenzaron a rodar calientes por sus mejillas. Durante años, Isabella había soñado con escuchar algo así, no de un príncipe encantado, sino de alguien real, imperfecto, humano. Y ahí estaba él, vulnerable, roto, arrepentido. No puedo borrar lo que pasó. No puedo cambiar quién fui. Pero si aún ves alguna oportunidad para mí, quiero luchar por esto. Por nosotros, continuó Tiago, con la voz temblorosa. Isabella respiró hondo. Parte de ella quería ceder, parte aún luchaba contra las cicatrices. ¿Y si dentro de un año, cuando todo se calme, vuelves a esconderte? ¿Y si solo es miedo a la soledad y no amor? Tiago alzó la mirada, firme. No puedo prometer perfección. Solo puedo prometerte verdad. Nunca más permitir que nada ni nadie se interponga entre nosotros. Y si fallo, puedes irte y no te lo impediré. Pero hasta ese día, si llega, lucharé por cada instante a tu lado. La honestidad cruda la tocó. Sin promesas vacías, sin clichés. Solo un hombre roto queriendo reconstruir algo con ella. Entonces Isabella se levantó, se acercó y tomó su rostro entre las manos. Entonces lucha, Tiago. Porque yo también estoy cansada de huir. Y porque, a pesar de todo, yo también, su voz se quebró. Yo también te amo. El beso llegó antes de que terminara la frase. Un beso urgente, de perdón, de añoranza, de promesa. Allí, en ese porche olvidado, las reglas de aquel juego se derrumbaron de una vez por todas. Ya no eran el millonario frío y la heredera sumisa. Eran solo Tiago e Isabella. Y, por primera vez, libres. El mar seguía agitado, pero dentro de ellos, nacía un nuevo horizonte. Mientras Tiago e Isabella, en la casa de la playa, intentaban cicatrizar las heridas abiertas por el orgullo, las mentiras y el miedo, Caroline preparaba su jugada final. No aceptaba perder. No frente a Isabella,
ni frente a ninguna mujer que osara ocupar el lugar que, en su mente enferma, siempre había sido suyo por derecho. Caroline conocía bien los puntos débiles de Tiago, pero ahora sabía que la única forma de herirlo de verdad era quitándole a la única persona que amaba. Su obsesión era silenciosa y venenosa. A través de un empleado infiltrado en la mansión de la Croix, un guardia de seguridad recién contratado y fácilmente corrompido, Caroline descubrió el paradero de Isabella. Y en el silencio de una noche sin luna, dio su paso más audaz y cruel: planear el secuestro de Isabella. La idea era simple y despiadada: hacer que Isabella desapareciera sin dejar rastro. Pasarían días antes de que alguien la encontrara, y en ese tiempo, Caroline haría circular rumores en la prensa y la alta sociedad de que Isabella había huido con otro hombre. Sería el golpe mortal: destruir su amor y su reputación al mismo tiempo. Alrededor de las 2 de la madrugada, 2 hombres enmascarados enviados por Caroline irrumpieron en la casa de la playa. Isabella, sola en su habitación, se despertó con el sonido de pasos y el crujido de la puerta siendo forzada. Su corazón se aceleró. No había tiempo para pensar, solo actuar. Tomó rápidamente su celular, pero antes de poder pedir ayuda, fue sorprendida. «Quédate quieta y todo terminará rápido», murmuró uno de los hombres, sujetándola del brazo. Pero Isabella no era la mujer frágil que Caroline imaginaba. Sobreviviente de una vida llena de imposiciones, rechazos y juegos de poder, luchó con todas sus fuerzas. Mordió, pateó, se debatió. Los minutos siguientes fueron un caos de muebles rotos, gritos ahogados y una resistencia desesperada. Al otro lado de la ciudad, Tiago, tomado por una inquietud inexplicable, sentía que algo no andaba bien. Desde la noche anterior, Isabella no respondía a sus mensajes. Entonces decidió tomar el auto y dirigirse hacia allí. En el camino, los faros cortaban la oscuridad de la carretera y el viento fuerte traía consigo el olor de una tormenta inminente. Al llegar, Tiago supo de inmediato que algo estaba mal. La puerta entreabierta, el silencio sospechoso, las luces apagadas. Al entrar, vio señales de lucha, sillas caídas, objetos esparcidos, un florero roto. Y entonces, en el suelo de la sala, encontró la bufanda de Isabella. El pánico lo envolvió. Sin pensar, llamó a sus guardias personales y a la policía local. Ordenó una búsqueda inmediata por toda la zona. Pero lo que Tiago no sabía era que Caroline estaba cerca, observando todo desde la distancia, sentada dentro de un auto, oculta junto al camino, siguiendo la escena. Para ella, aquello era entretenimiento. Un juego enfermo donde el dolor ajeno era su diversión. Sin embargo, el plan de Caroline comenzó a desmoronarse cuando uno de los secuestradores, nervioso e inexperto, dejó rastros. Huellas en la arena, marcas de neumáticos y una linterna caída. Tiago, impulsado por una mezcla de adrenalina y furia, siguió las pistas hasta un viejo galpón de pescadores abandonado, no muy lejos de allí. Al forzar la puerta, se encontró con los 2 hombres y a Isabella atada, con los ojos llenos de lágrimas, pero ilesa. El alivio mezclado con la ira hizo que Tiago perdiera el control. Peleó con los secuestradores como una bestia enfurecida, derribándolos a golpes y gritos que nadie jamás habría imaginado salir de aquel hombre frío y contenido. La policía llegó instantes después, arrestando a los 2 criminales. Isabella, temblando, corrió a los brazos de Tiago, y ese abrazo dijo más que cualquier palabra. La pesadilla había terminado. Pero para Caroline, el precio de su obsesión estaba por llegar. Mientras los policías arrestaban a los secuestradores y Isabella era consolada por Tiago, el nombre de Caroline finalmente salió a la luz. Uno de los hombres capturados, ante la presión y las pruebas abrumadoras, no soportó más y lo confesó todo. Reveló quién había pagado, cómo fue planeado y dónde podían encontrar más evidencias. Era el fin del camino para la mujer que durante años creyó que podía manipular vidas como piezas en su tablero personal. Tiago, consumido por la furia y la sed de justicia, acompañó a la policía hasta la dirección proporcionada, una antigua casa de campo de la familia Dubois, usada por Caroline para encuentros discretos y negocios turbios. Al llegar, la encontraron sola, frente a la chimenea, con una copa de vino en la mano y la misma mirada altiva de siempre. Ni siquiera intentó huir. «¿Viniste a despedirte, Tiago?», ironizó, sin levantarse del sillón. «¿O estás aquí para agradecerme por mostrarte quién es realmente tu esposita?».
Tiago no respondió de inmediato. La tensión era densa como el humo en la sala. Caminó hacia ella, sus pasos resonando sobre el viejo suelo de madera, y se detuvo a pocos centímetros. Su mirada ya no tenía ira, sino desprecio, el tipo de desprecio reservado para quien no merece ni siquiera el odio. Te pasaste la vida tratando de destruir todo lo que no podías controlar, Caroline. Y ahora tendrás que ver tu propia caída. Respondió con voz firme, sin alterar el tono. La policía pronunció las palabras de arresto, y Caroline, por un momento, perdió la compostura. Su sonrisa cínica se desvaneció, sus ojos vacilaron, y su orgullo empezó a resquebrajarse. Intentó alegar locura, conspirar con los agentes, pero las pruebas eran contundentes. Documentos, mensajes, transferencias, había dejado demasiados rastros. En el coche policial, mientras se la llevaban, Caroline miró por la ventana y vio a Tiago de pie frente a la entrada de la casa. Por primera vez, entendió que lo había perdido para siempre. No solo como hombre, sino como cualquier atisbo de influencia en su vida. Afuera, Tiago respiró hondo. La noche era fría, pero dentro de él, el peso que llevaba durante años comenzaba a disiparse. Volvió rápidamente a la casa de la playa, donde Isabella, ahora rodeada por empleados de confianza y guardias de seguridad, intentaba recuperarse del trauma. Sus ojos se iluminaron al verlo entrar. Sin palabras, sin discursos, se abrazaron. Fue como si todas las cicatrices, miedos y dolores se desvanecieran en ese instante. Pero antes de dormir aquella noche, Tiago aún debía ajustar cuentas con el pasado. Llamó a su padre, Antoine Delacroix. Le dijo, sin rodeos, que el contrato entre las familias quedaba anulado. Que él e Isabella estarían juntos, con o sin el apoyo del imperio Delacroix. Y que, si era necesario, renunciaría a todo: acciones, propiedades, su puesto en la empresa. Para sorpresa de Tiago, del otro lado de la línea, solo hubo un silencio tenso, seguido de una respuesta seca. Si haces eso, dejas de ser mi hijo. Tiago sonrió. Por primera vez, se sintió libre. Entonces será mejor que te despidas de mí ahora mismo, dijo, y colgó. Al regresar al cuarto, encontró a Isabella sentada al borde de la cama, la mirada cansada pero tranquila. ¿Está todo resuelto?, preguntó ella con voz suave. Él se acercó, se sentó a su lado y tomó sus manos. Todo. Y ahora solo quedamos nosotros. Sin contratos, sin juegos, sin máscaras. Se miraron como quien, por fin, se reconoce del todo. No como heredero y heredera, sino como dos sobrevivientes de un mundo frío que casi los destruye. A la mañana siguiente, el sol amaneció perezoso sobre el mar en calma. La brisa suave movía las cortinas de la casa de la playa, y por primera vez en semanas, el cielo estaba despejado. Isabella despertó con el sonido de las olas y, por un instante, pensó que todo había sido solo una pesadilla. Pero al mirar hacia el lado y ver a Tiago allí, dormido, respirando tranquilo, con el brazo levemente extendido hacia ella, supo que el mundo, por fin, había cambiado. Bajó al porche y encontró una pequeña nota sobre la mesa de madera envejecida. Era la letra de Tiago. Prepárate. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Sonrió. Una sonrisa real, de esas que hacía mucho tiempo no sabía cómo hacer. Poco después, Tiago apareció con 2 tazas de café y la mirada serena de quien ha hecho las paces con su propia historia. Se sentaron uno al lado del otro, como 2 cómplices, observando el mar sin prisa. Estuve pensando mucho esta noche, dijo Tiago, con la voz ronca por el sueño, pero cargada de sinceridad. Y decidí vender mis acciones en Delacroix Enterprises. Ya basta de vivir la vida que mi padre planeó para mí. Isabella abrió los ojos sorprendida. Era más de lo que había imaginado. ¿Estás seguro? Tú construiste todo allí dentro. Él rió suavemente. Construye un imperio de paredes frías y pasillos vacíos. Solo ahora entiendo que el verdadero legado no es cuánto dinero dejas, sino en quién te conviertes. Y yo quiero construir una vida contigo. Una que tenga sentido. Fue entonces cuando se levantó, sacó del bolsillo un pequeño estuche y se arrodilló ante ella. No era un anillo de diamantes exagerado, ni un espectáculo preparado. Era un anillo simple, de plata, con un discreto detalle en oro blanco. ¿Te casas conmigo, de verdad esta vez? Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas.
Era una propuesta que jamás esperó escuchar, no porque no la deseara, sino porque, en algún punto del camino, comenzó a creer que el amor real no existía para personas como ellos. Pero allí estaba él, frente a ella, el hombre que más la había herido y, paradójicamente, el único capaz de hacerla sentir completa. Sí, respondió, sin dudar. El abrazo fue fuerte, casi desesperado. Un abrazo que mezclaba alivio, perdón y la certeza de que, finalmente, las reglas de ese juego habían cambiado. Ya no había contratos, obligaciones ni juegos de poder. Solo dos corazones cansados que habían decidido caminar juntos. Semanas después, celebraron una pequeña ceremonia junto al mar, rodeados solo por los pocos amigos verdaderos que les quedaban, lejos de las cámaras y los titulares. El sonido de las olas reemplazó la marcha nupcial, y las promesas intercambiadas fueron simples: respeto, libertad, lealtad y amor. Real. Caroline, condenada, intentaba empezar de nuevo lejos de allí. Y Antoine de la Croix, irremediable, se alejó de su hijo. Pero a Tiago ya no le importaba. Por primera vez, lo tenía todo. No en cifras, sino en paz. Isabella, por su parte, abrió la librería de sus sueños en un pequeño pueblo costero. Un lugar donde los niños escuchaban cuentos y los ancianos tomaban té mientras hojeaban novelas antiguas. Tiago invirtió en pequeños negocios sostenibles, proyectos sociales. Y entre un día y otro, construyeron una vida hecha de detalles, risas al atardecer, cenas sencillas, caminatas por la playa. Meses después, con la llegada del verano, una nueva noticia volvió a transformar sus vidas: Isabella estaba embarazada. Al saberlo, Tiago la abrazó contra su pecho y, por primera vez en años, lloró. No de dolor, ni de miedo, sino de pura felicidad. La vida, al fin, le había enseñado al millonario de hielo que las mejores cosas no se compran, ni se planean, ni se heredan. Se conquistan en el silencio de los gestos simples y en el poder de un amor que sobrevive a cualquier tormenta. Unos años después, la brisa seguía siendo la misma. Salada, suave, trayendo consigo el eco de risas lejanas y olas que rompían en la orilla. La casa de la playa, antes escenario de tormentas y silencios dolorosos, ahora era hogar de paz. Isabella estaba en el porche, con un libro en el regazo y una taza de té humeante entre las manos. A sus pies, una niña de cabellos castaños construía castillos de arena imaginarios, mientras su risa mezclaba el sonido del mar con la alegría más pura. Tiago apareció detrás, con las mangas arremangadas y el mismo brillo en los ojos que solo se revela cuando el alma está en calma. ¿Y cómo está el reino hoy, princesa?, preguntó, agachándose al lado de la niña. Con dragones buenos y mucha magia, respondió ella, abrazándolo con fuerza. Isabella los miró. Omelor lo sintió como quien agradece en silencio por todo. Por haber sobrevivido. Por haber creído. Por haber amado, incluso cuando el amor parecía imposible. La vida no era perfecta. Todavía había desafíos, días nublados, decisiones difíciles. Pero ahora, enfrentaban todo juntos. Con verdad. Con valor. Con el tipo de amor que no se aprende en cuentos de hadas, sino que se construye día a día con perdón, elecciones y esperanza. En el estante de la pequeña librería junto al mar, uno de los libros favoritos de Elisa llevaba una dedicatoria escrita a mano. Para aquellos que entienden que el amor real no grita. Se queda. Y se quedaron. Se quedaron para vivir, no un final feliz, pero un verdadero comienzo. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero puede vencer incluso los juegos más crueles? ¿Alguna vez has vivido algo que te hizo cambiar tu visión sobre la gente y sobre la vida? Comenta aquí abajo, porque quiero mucho saber su historia. Por supuesto, si esta historia ha tocado su corazón, deja el like, se inscribe en el canal y comparte con quien merece escuchar que el amor puede, sí, cambiar las reglas del juego. Activa la campana para no perderse las próximas historias emocionantes que vienen por ahí.